La relación de un lector con un libro es la relación de un lector con el mundo de otra persona y con el sistema de pensamiento que tiene esa otra persona. En el caso de tu libro, hay diversas situaciones, diversos personajes que aparecen por aquí, que también tienen algunos sistemas de pensamiento propio. Pienso en aquella ejecutiva que tenía toda una serie de estrategias para llegar a unos objetivos materiales, pero objetivos al fin. Pienso en una relación de pareja también, que son objetivos sentimentales, objetivos emocionales. Un relato tuyo muy encerrado, ¿no? Como limitado por las paredes, pero limitado también por los sentimientos y por el destino de dos personajes que estaban condenados a lo que tú expresaste aquí, que no voy a adelantárselo al lector. Pero todos esos sistemas de pensamiento, todas esas formas de reflexionar, invitan también al lector a que reflexione sobre su propia condición de ciudadano y de vecino de todas estas series de criaturas que conviven en la ciudad. La ciudad también, lo hemos hablado contigo, Federico, la ciudad como ficción. Si la ciudad en sí es un elemento antinatural. No nacen ciudades de la tierra o caen de los árboles. La ciudad es un producto que surge de la imaginación humana, que tiene una cantidad de símbolos implícitos y que también obliga a que sea pensada como tal. La literatura entonces como objeto, como retomar la literatura como objeto de reflexión, como objeto de situarse en sí mismo y situarse en relación con los seres que nos rodean. ¿Qué piensas de esto? En lo que dices, la literatura tiene como todo, la cultura en general, pasa por diferentes etapas. Si tomamos, por ejemplo, la etapa, digamos, de los 60 del siglo pasado, que fue la etapa de más cambio, creo que hubo en los últimos 150 años, ahí se puso en duda todo, incluso se reivindicaron muchas cosas, el papel de la mujer, se cuestionó el racismo, el papel del perdedor en la sociedad, pero eso luego fue sustituido por una sociedad de éxito. Es decir, se trata de lograr una cierta situación, casarse, que te vaya bien, tener hijos, tener un buen trabajo, esos metas, pero todas esas metas entran nuevamente en crisis, y entonces justamente de ahí surge Mi Ciudad. Son gente que se creyó el invento y le salió mal, como le sale mal al casi 100% de la gente, ¿no? Entonces estamos en una sociedad total y absolutamente en crisis, y una crisis ya, como decía Leonardo Boff, no una crisis digamos económica, sino una crisis humana. Estamos en una crisis de humanidad. En el 60 estallaron los modelos de comportamiento que durante siglos habían imperado básicamente en la cultura occidental. Entonces, contigo habíamos hablado más de una vez, Federico, de que escribir un cuento con introducción, desarrollo y cierre, un cuento al estilo clásico, es realmente ficción pura. Eso no ocurre en la realidad. Una de las características de tu literatura es emplear la fragmentación. Es un relato fragmentado, es decir, que puede ir para adelante y para atrás en el tiempo, que las secuencias se van cortando entre sí, se van uniendo después, en fin. Porque eso, que aparentemente podría ser algo truculento, algo incluso extravagante en alguna medida, no deja de ser el más fiel reflejo de lo que es la realidad humana. Escribir sobre la realidad no es simple, es una tarea muy compleja. Y yo creo que hoy día ya el realismo puro ya no sirve. Lo que hay que escribir es sobre los mecanismos que conforman esa realidad. Y entonces justamente lo que tú dices es correcto. Es decir, tenemos que sumar en nuestros relatos parte de esas cosas que pensamos, parte de esas cosas que soñamos. En cierta medida estamos en un lugar, pero mentalmente estamos en otro.
todo lo que pensamos hacia atrás es fragmentado, nuestra memoria es selectiva, entonces claro, lo lineal ya no sirve. Quizás el reto más grande lo tiene el lector, que debe acostumbrarse, habituarse a nuevas formas expresivas. Y esto es un reto especialmente difícil para el lector de nuestros días, para la gente joven, para las nuevas generaciones, que están muy habituadas al lenguaje audiovisual, que es indirecto, que no ofrece segundas y terceras lecturas, ¿no? Nada más alejado de la polisemia que precisamente el lenguaje de los medios de comunicación de hoy día, que son chatos, que son planos, y que precisamente lo que menos atienden es que el espectador reflexione a partir de ellos. Yo no sé qué grado de esperanza puedes tener tú, Federico, a la hora de que los lectores jóvenes tengan la suficiente capacidad para saltarse todos los mensajes que la sociedad, más que nada que la sociedad de consumo les pone para que cambien una computadora, un ordenador cada 3 meses, porque si no la cambian, la computadora a los 3 meses ya están fuera del circuito, ¿no? A la hora también, como decía, de abordar ellos estas nuevas formas de literatura o estas formas contemporáneas de literatura que le van a aportar un mundo mucho más rico para ellos. Hay en esto un fenómeno en el que creo que nos equivocamos todos, y esto viene ya de hace muchísimos años, y tiene que ver con el concepto de utopía. La utopía es nada más que meter un criterio de ficción en una realidad. Entonces, pero se tomó como que el pensamiento de la izquierda o de cierta gente o de los que querían cambiar el mundo era un pensamiento utópico. Y no se tomó en cuenta que la sociedad en la que vivimos es una sociedad también utópica, porque es una sociedad que se basa en un discurso. Es decir, el poder no solamente realiza determinados actos o legisla, también ficciona. Entonces, nos cuenta una realidad. Nosotros nos levantamos y contamos historias, somos contadores de historias. En este momento nosotros estamos tratando de contar la historia de la literatura. Quizás hace un rato le contáramos a nuestra mujer, a nuestros hijos o a nuestros sobrinos una historia que pasó ayer o que pasó el día anterior. Podríamos hacer un mapa de la ciudad cruzando las historias que pasan, los cuentos que cada persona hace, y haríamos una historia perfecta de lo que es una ciudad. Entonces se trata nada más de elegir el cuento que nos interesa, y en cierta medida, bueno, mi libro es una parte de los cuentos que se cuentan en la ciudad, y estoy seguro que le van a gustar a una cantidad de jóvenes, ¿no? Porque también se parte de otra base, se parte de la base de que el joven es prácticamente una persona que no puede entender o que no tiene los mecanismos de entender. Y aquí no hay nada que entender, hay que abrirse y lograr, en cierta medida, captar lo que te están diciendo. Pero eso se hace continuamente. Cuando uno va al cine trata de entender la película. Claro. Pero entonces, a ver, es ir un poco un escalón más, pero no es tampoco gran cosa, ¿no? No estamos escribiendo jeroglíficos, estamos trabajando con palabras. Y en todo caso, lo que estamos haciendo, me parece, es presentándole al lector aquella palabra que habíamos empleado, ¿no? Fragmentos de una realidad donde él también interviene. Quizás sea lo más esperanzador, que era esa palabra que yo también ponía por ahí, lo más esperanzador para esas generaciones jóvenes es que posean la suficiente formación para que tengan un sentido crítico propio, individual, y todas esas parcelas de las realidades, hablemos en plural, la pueda integrar cada lector según el criterio que se ha formado, y que toda página que se le pueda acercar, como siempre, contribuya a su enriquecimiento. Te agradezco, Federico, en nombre propio y en nombre también de la editorial Cirpus, que nos hayas ayudado a enfocar tu libro, y que estas páginas que nos quedan en la grabación sirvan también como un lugar de convivencia entre los internautas y nosotros, a través de las páginas y a través de tu buena literatura.
Muchas gracias.